distosia de cordón. ¿Estará bien eso? ¿Se podrá poner distosia de cordón, por decir un ejemplo? ¿Qué tendría que poner el colega? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tendría que poner como diagnóstico en ese caso el colega? Encuentra el cordón en el cuello, una sola vuelta. Cordón circular. Circular de cordón al cuello, simple, doble, triple, depende de las vueltas que le encuentres. Tú no puedes saber si ese cordón le va a hacer distosia en trabajo de parto y además no está en trabajo de parto, ¿no? Entonces ese término, por favor, como médicos no cometan el error. Distosia es cuando ese cordón en el trabajo de parto, por ejemplo, no permite el descenso, empieza a hacer DIP 3 o desaceleraciones tipo 3, ahí cambia la cosa. Ahí se transforma en distosia. Mientras tanto no es distosia, ¿ven? Igual en contracción, cuando en la clase de hoy día, ¿no? Distosia y contracción, ojo, estamos hablando en el trabajo de parto. ¿Puedes tener contracciones previas al parto? Sí, ¿no? Recuerden que existen dos tipos de contracciones durante todo el embarazo. Las de tipo A o Álvarez Caldeiro y las de tipo B o de Braxton Hicks. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Tipo A de Álvarez Caldeiro es de la escuela uruguaya y se hizo conocida en el mundo. Son contracciones que no pasan los 8 milímetros de mercurio de intensidad. En cambio, las de Braxton Hicks, ojo, y esas no las siente la madre. Las de Braxton Hicks llegan hasta 20 inclusive, y sí lo percibe la mamá, la gestante. Lo percibe, siente la dureza de su barriguita, pero no llega a doler. ¿Por qué? Porque solamente llega a 20 milímetros de mercurio. Entonces recuerden, esas dos contracciones se presentan durante todo el embarazo. Es más, las de Braxton Hicks se dice que al final se van haciendo cada vez más intensas, más frecuentes, hasta llegar a un trabajo de parto que ya todos vamos a conocer o en un momento veramos, ¿no? Entonces, las contracciones se van manifestando de ese modo. Y las contracciones de trabajo de parto, ¿sí? Les habrán dicho que empiezan en dos marcapasos que existen en el útero. El útero tiene dos marcapasos, más o menos al nivel de donde empieza el ligamento redondo, ¿sí? Ahí hay dos zonas o dos marcapasos, que es donde empezaría el estímulo para que se contraiga el útero. ¿Está bien? Dos marcapasos. Funciona uno, funciona el otro y así. Pero también se ha visto que hay marcapasos ectópicos, como todo no es al 100% normal, ¿no? A veces hay un marcapaso en otro sitio del útero, que ahora vamos a ver en la clase, y ese es el que desencadena los problemas en trabajo de parto. Empiezan las contracciones anómalas, no hay una buena dinámica y todo eso que vamos a conocer hoy día, ¿no? Además requerimos, recuerden, por anatomía, por anatomía, a ver, ¿quién me dice? A ver, Sandy, ¿cuántas capas tiene el miometrio? ¿El miometrio cuántas capas tiene? Hola, desapareciste de mi pantalla. No apagues tu cámara. Sandy, no te escucho. Prende tu audio. No la escucho. Prende tu audio, Sandy, no te escucho. Tienes el audio desactivado.
No la escucho, desapareció del mapa, Sandy. A ver, no la tengo ahorita. Sandy, ¿estás? ¿Ahora me escucha? Recién, sí te escucho ya. Ya. Cuéntame, Disculpe, ¿qué es lo que me preguntó? ¿cuántas Solamente. capas tiene miometrio? Ya, bueno, como nos han enseñado en anatomía, tiene 3 capas, ¿no? Una capa externa, que, bueno, va a ser más longitudinal, una media y una interna, ¿no? La media es como que los músculos como que se entrecruzan y la interna es un poco, es más circular, ¿no? Externa, longitudinal, las del medio se entrecruzan bueno, eso es lo que recuerdo de anatomía, doctor. La externa, está bien, la externa es longitudinal y transversal. Longitudinales son Ya. las fibras que van de adelante hasta atrás, de adelante hacia atrás. Y las transversales son las que rodean el cuerpo uterino, como un anillo, rodean el cuerpo. La capa media se llama capa plexiforme, de plexo, pero no son plexos, sino que pasa, como tú dices, es una especie de malla, como una malla con pequeños huequitos entrecruzados. Entonces, a través de la malla, si miren mis dedos, si mis dedos fueran la malla, les puede pasar, como he puesto ahí el lapicero, serían los vasos. A través de ese músculo plexiforme, la capa media, pasan los vasos. Entonces, esa capa media es la más gruesa, es la que se contrae después de la salida de la placenta y forma el llamado globo de seguridad de Pinar o ligadura viviente de Pinar. Les han hablado de eso, ¿verdad? Es la que mantendría la hemostasia muy buena las 2 primeras horas. Y la última capa no tiene mayor función. Pero las 2 primeras son las más importantes. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. O sea, la función de la capa básicamente la externa, las longitudinales y transversales, que es la que hacen que funcione ese útero y se contraiga en el trabajo de parto. La de plexos también se contrae, pero la función mayor es hemostasia. ¿Ya? Hemostasia. Las fibras plexiformes tienen su función de hemostasia. Muy bien. Entonces, hoy día, ¿a quién le toca compartir? A Talía, ¿no? Sí, doctor, ¿me A ver, escucha? sí, te escucho, te escucho. Ya voy a compartir mi diapositiva. Talía, vi tu mensaje hoy día recién. Hoy día o en Sí, la doctor. madrugada, no sé, no lo abrí ayer para nada mi WhatsApp y recién lo vi tardísimo. Sí, doctor, lo que pasa es que como tenemos entendido que usted tiene turnos en el hospital, quería confirmar si iba a Sí, ser algunos a días la sí hora. tengo. Mire, si de mi casa tengo problemas de conectividad, te imaginarás del hospital, ¿no? Es un desastre. Alguna vez traté de hacer del hospital y no pude. Muy bien, presenta, a Ya, ver, presenta tu caso. sí, doctor. ¿Me avisan si se puede ver, por favor? ¿Se puede ver? Chicos, ¿se puede ver? ¿Me avisan, por favor? Todavía. Yo sí logro ver el Ya PPT, está. ¿no? Se ve pequeño todavía, no está grande. Sí. A ver, lo voy a proyectar. Ahora sí, ya lo veo. ¿Se puede ver ya grandecito? Ya lo veo, ya. Sí, preséntalo. Ya, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre lo que es la distocia de contracción, ¿no? Por lo cual vamos a empezar con un caso bastante antiguo, que es el que encontré en internet, ¿no? Bueno, vamos a empezar. El caso clínico, ¿no? Trata de una gestante de 33 años que acude a urgencias en la semana 35 más 4 días
refiriendo a la existencia de contracciones que percibe como dolorosas. En sus antecedentes personales destaca la existencia de cólicos nefríticos de repetición. Como antecedentes obstétricos, relata un aborto diferido en 1999 y posteriormente 2 partos teutóxicos a término, el último de los cuales la entonces gestante acudió a urgencias en la semana 36 por un cólico nefrítico, ¿no? En la exploración vaginal que se le realiza se encuentra un cervix centrándose, ¿no? Permeable a un dedo y una presentación cefálica sobre el estrecho superior de la pelvis, ¿no? Por lo cual se le realiza un cardiotográfico, ¿no? Y donde se observa un patrón fetal reactivo con policistolia. Más adelante vamos a hablar de lo que es la policistolia y todos esos términos, ¿no? Como Talía, les decía, solo sí, veo doctor. tu primera diapositiva ahorita. O no sé si soy yo, mi internet o los Sí, demás ven. doctor, no se ve, No se está estamos en proyectando. diapositivas pequeñas, están. Ay, no sé por qué no puedo proyectar. Recién pasó a la, a la diapositiva del caso clínico. A ver, ahí lo pueden ver grande. Me avisan, por favor. No sé por qué no puedo proyectarlo así grande. Estás compartiendo todavía el programa de PowerPoint, aún no como presentación. Tienes que compartirlo como presentación. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Ven de todos nosotros. Todavía, Se ve todavía. tu pantalla completa. Ya, a ver si lo proyecto así. Ahí pueden ver. Ahí se pueden ver. Juan, disculpa. Todavía. Todavía no lo veo. O si no, su presentación, o envíamelo o al chat o a alguno de tus compañeros para que lo presentemos. De repente tu señal no es buena también. Ya te lo voy a pasar a uno de los compañeros. De ahí lo compartimos.
¿Puedo? Sí, doctor, ya le estoy pasando. Ya. Bueno, ¿se puede ver, doctor? A ver, está cargando, creo. Y ahora sí. ¿Los demás lo ven? Yo sí lo veo. Se ve. ¿Sí? Sí, se ve, Y ahora doctor. sí, Sí, Talía, se ve. creo que es un problema de conectividad igual que yo estamos. Sí, no Me sé por qué dices, nunca lo puedo proyectar en grande. No, no sé. Sí, no se veía en grande, en ningún momento se vio en grande. Sí, la vez pasada me pasó lo mismo. Y ya. Ya, no hay Bueno, problema. A ver, seguimos. como les decía, nos vamos a hablar sobre un caso bastante antiguo que se encontré en internet sobre una distocia de contracción, ¿no? Siguiente animal, por favor. Bien, para empezar, el caso clínico nos habla de una gestante de 36 años que acude a urgencias en la semana 35 más 4 días, refiriendo a la existencia de contracciones que percibe como dolorosas. En sus antecedentes personales destaca la existencia de cólicos nefríticos de repetición. Como antecedentes obstétricos, relata un aborto diferido en 1999 y posteriormente 2 partos ectóxicos a término, el último de los cuales, ¿no?, la entonces gestante acude a urgencias en la semana 36 por un cólico nefrítico. En la exploración vaginal, ¿no?, se encuentra un cervix que se está centrando, permeable a un dedo y una presentación cefálica sobre el estrecho superior de la pelvis. Se le practica un cardiotográfico, ¿no?, donde se observa un patrón fetal reactivo con policistolia, ¿no? Como les explicaba, más adelante vamos a entender qué es la policistolia y todos esos términos. Puse la imagen, que si bien es cierto no se ve tan bien, ¿no?, porque es bastante antiguo, pero ahí dice que se observa pues el patrón fetal reactivo asociado, ¿no? Como sabemos, en un cardiográfico nos sirve para medir tanto las contracciones uterinas, ¿no?, como el latido fetal latido fetal cardíaco, ¿no?, en la parte superior y en la parte inferior. Ahora nos dice que en la parte inferior las contracciones, para que se llamen normales, ¿no?, tienen que tener un valor normal, ¿no?, de si no recuerdo si era 3 a 4 contracciones, no, si de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, pasado esto, ya se habla de una policistolia, ¿no? Que quiere decir de que hay más. Siguiente, Anita, por favor. Ya. En esa oportunidad, ¿no?, se le hace una ecografía donde los hallazgos encontrados fueron normales en relación con la edad de la gestación, ¿no? La paciente es hospitalizada durante 6 días, se le da un tratamiento con antibióticos, analgésicos y ansiolíticos, persistiendo las contracciones, ¿no?, sin que se observara alguna modificación cervical al respecto. ¿Qué quiere decir? Que no dilataba, seguía, ¿no? Con respecto a la exploración practicada al ingreso, ¿no? Prácticamente un dedo, aproximadamente 1 centímetro, ¿no? La gestante le hacen llegar hasta la semana 37, ¿no?, más 3 días, y se le indicó una inducción electiva mediante una amniotomía, ¿no? ¿Qué es la amniotomía? Pues es la ruptura no artificial de la vulva, ¿no? Y una infusión de oxitocina prácticamente simultánea, tras las cuales la dinámica uterina presentó un aspecto más coordinado y eficaz. De manera, ¿no?, que fue posible un parto espontáneo de un recién nacido, ¿no?, de 3 kilos 260 gramos de peso, con un test de Argard de 9 a 10. Siguiente, por favor. Bien. En la gestación actual, que nos habla de febrero del 2003, acude a urgencias por contracciones dolorosas en la semana 35 más 4 días, ¿no?, coincidiendo nuevamente con un cólico renal.
El cérvix se encontraba posterior, ¿no? Permeable a un dedo y con una presentación cefálica sobre el estrecho superior de la pelvis. Desde el punto de vista ecográfico, ¿no? De igual manera, los hallazgos encontrados fueron normales en relación a la edad de la gestación, ¿no? Como tenía ya un antecedente, se podría decir, de un antecedente, ¿no? Se le realiza otra vez un cardiotográfico, ¿no? Donde se observa otra vez un patrón fetal reactivo con una policistolia. Acá se ve un poco mejor, ¿no? En esta imagen y podemos observar, como les mencionaba, ¿no? En la parte superior están los latidos cardíacos fetales y en la parte inferior están las contracciones uterinas, ¿no? Como ya les había mencionado, lo normal, según nos indica la literatura, es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Cómo sabemos que son 10 minutos? Tenemos que contar 20 cuadraditos, ¿no? Porque cada cuadradito nos indica 30 segundos. Entonces, más o menos, si contáramos, no se ve bien acá los cuadraditos, ¿no? Pero definitivamente hay más, ¿no? Hay más de 5, entonces por eso se habla de una policistolia. Siguiente, Anima, por favor. Bien. Al igual que la vez anterior, se le da un tratamiento con antibióticos, analgésicos y ansiolíticos, ¿no? De la misma forma, persisten las contracciones sin que se observara una modificación cervical al respecto, ¿no? A la Talía, exploración. ¿por qué le Sí, daban antibióticos y analgésicos? doctor, ¿Es normal que se dé a lo- una paciente antibiótico, analgésico y ansiolítico en un trabajo de parto? doctor, yo deduzco que era porque le estaban haciendo mucho tacto vaginal, ¿no? Para ver si es que dilataba. Por eso se le dan los antibióticos, ¿no? Y los No, analgésicos, ¿ya? Los analgésicos, bueno, los analgésicos para de repente calmar el dolor que ella mencionaba. ¿ya? ¿Y ansiolíticos? Los ansiolíticos, doctor, porque estas disocias se dicen que están asociadas a un factor psicológico de la madre, ¿no? Porque presenta mucha ansiedad, ¿no? Miedo. Entonces, por eso de mucho que le dan los ansiolíticos. Porque mira, antibióticos, si fuera lo que tú dices, pues a todas deberíamos dar antibióticos. Es un uso malo del antibiótico, no debería darse antibiótico. No hay un porqué, no habla de membranas rotas, no habla de nada, ¿no? Tampoco sabes si se hace tactos a repetición o no, porque no lo menciona. O sea, el antibiótico está de más. No hay una causa, no nos dice el por qué le dan antibiótico. No se debe usar antibiótico por usar. Analgésico, depende de lo que tú quieres. Y ansiolítico tampoco se debería usar en realidad, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que usar en todas las gestantes que tienen este problema. Y no es parte del manejo. Cuando presentemos el manejo de esto, en ningún momento mencionan antibiótico ni ansiolítico como para manejo de una distocia de contracción, ¿no? Ya sigue. Ya, doctor. Bueno, continuando, dice que la gestante llega a alcanzar las 37 semanas, ¿no? Y en la exploración vaginal no se detecta ningún cambio, por lo cual se le hace una inducción con oxitocina, ¿no? La cual no modifica la coordinación uterina como podemos observar en la imagen que nos muestra el artículo, ¿no? Las contracciones siguen aumentadas, ¿no? Siguiente animal, por favor. Horas después se le realiza una metonía, ¿no? Como ya les mencioné, que es la ruptura de las membranas, lo cual corrige la dinámica uterina, ¿no? Y nos muestra esta figura 4, donde podemos observar las contracciones que ya han disminuido, ¿no? En la parte inferior, ¿no? A continuación, dicen, ¿no? Que se le realiza una anestesia epidural y el parto acontece de forma espontánea, ¿no? 8 horas después de realizada la anatomía, y se da un alumbramiento de un feto de 3,2 kilos de peso y un test de alta
de 9 de 10. Siguiente, Ya. por favor. Antes Con que pases, retrocede. Una más, por favor. Una más. Quiero ver. Ya, acá, mire. A la evaluación del cervix dice posterior, permeable un dedo. O sea, prácticamente no había cambios, ¿no? Porque ella tenía antecedentes de 2 hijos, un hijo. Es decir, no había cambios cervicales. ¿Estamos? Y después dice que le pusieron oxitocina y se produjo el parto. ¿Es posible eso, Talía? ¿Sí tan bonito como lo presento? ¿Qué se requiere para que yo use oxitocina antes en ese cuello? Mire el cuello cómo está. Posterior, prácticamente sin cambios. Todavía la cabeza en estrecho superior. O sea, calculo que en -4. O sea, ¿qué te parece lo que han hecho, el manejo? ¿Cómo se manejó eso? Más o menos has leído la teoría. Sí, doctor. Bueno, lo poco que encontré es que en este caso, ¿no? Es de una distocia, ¿no? De contracción, pero es por una inversión de la triple gradiente descendente, ¿no? Que es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Acá específicamente no dicen cómo lo diagnosticaron. Bueno, puede ser porque no hay un cambio, ¿no? En la dilatación y pues el tratamiento según la literatura, según lo que dice ese artículo, es primero incorporar la oxitocina. ¿Tú crees que con la oxitocina va a madurar el cuello? No. De lo que a mí no me cuadra un poquito en el caso que en 8 horas con oxitocina se produjo el expulsivo. No estando en trabajo de parto. Mira cómo estaba el cuello. No había trabajo de parto, pero en la siguiente diapositiva nos dice lo mismo. No había ni un cambio en el cuello. Le ponen oxitocina y sin previa maduración se había producido el parto. Eso, no sé, solo en las películas se ve, ¿no? Primero tiene que madurar el cuello. Normalmente usamos misoprostol para eso, ¿no? Una prostaglandina, que no influiría en nada en las contracciones ni en la dinámica que se está presentando. Y el manejo, sí, pues vamos a ver luego si estuvo bien o no. Pero un poco extraño, ¿no? Que en 8 horas sin trabajo de parto la paciente tenga un parto con proceso de oxitocina. No es lo usual, ¿no? Muy bien, sigue. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí es donde acaba ya el caso clínico, ¿no? Y vamos a dar a una introducción de la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es la distocia de contracción? ¿No? Es la alteración de la actividad normal y en la musculatura uterina, como ya lo mencionó el doctor, durante el parto, ¿no? A eso se le conoce como una distosia. Entonces, para conocer cuáles son qué es lo que se afecta, tenemos que conocer los componentes de la contracción uterina, ¿no? Como ya sabemos, la intensidad, la duración, la frecuencia y el tono, ¿no? La intensidad sabemos que su valor es normal de 30 a 50 milímetros por de mercurio. Entonces, si es que es menor, vamos a hablar de una hiposistolia. Y si es mayor, vamos a hablar de una hipersistolia, ¿no? La duración sabemos que es de 20 a 60 segundos y si es menor a 20, pues vamos a hablar de una hipercromía y si es mayor, de una hipercromía, ¿no? La frecuencia también sabemos que tiene un valor normal de entre 2 a 5 contracciones uterinas en 10 minutos y si es que es menor, vamos a hablar de una bradisistolia y si es mayor, de una taxisistolia o polisistolia, ¿no? Que es lo que mencionaba el caso.
Ahora, el tono, sabemos que los valores normales es de 10 a 12 milímetros de mercurio, y si es menor vamos a hablar de una hipotonía, y si es mayor de una hipertonía, ¿no? Mayor a 12. Siguiente, por favor. Talía, a ver, un ratito. Ahí va a depender en cuanto a la... ¿Puedes retroceder un poquito? Una retrocede. En frecuencia. En frecuencia va a depender de la fase de trabajo de parto. ¿Sí? Porque si dices que de 2 a 10 es normal, 10 minutos, ¿sí? Es imposible que nosotros pensemos que haya 2 contracciones en 10 minutos en fase activa de trabajo de parto. Eso no es. Ya sería una bradicistolia. ¿Sí? En fase activa tiene que ser 3, 4 o 5 contracciones en 10 minutos. En fase latente entra a tallar este 2. Imagínate con 8 dilatación y solamente 2 contracciones en 10 minutos, porque acá me pones como normalidad 2 hasta 10, 2 hasta 5 contracciones. Eso no es. Depende de la fase de trabajo de parto, ¿ya? Sigue. Ya. Siguiente, por favor. Bien. La clasificación, ¿no?, de estas distocias la va a clasificar en 3, la hipoactividad uterina, hiperactividad uterina y, como ya lo hemos mencionado, en la inversión de la triple gradiente, ¿no? La hipoactividad uterina, como definición, se caracteriza por contracciones débiles de poca intensidad, de corta duración y con frecuencia alejada, que en conjunto hacen inefectiva, ¿no?, la dinámica uterina para determinar el progreso de la labor del parto. En sus posibles etiologías, por lo poco que encontré, se puede deber a una inhibición psicógena, no por temor, por angustia, también por un agotamiento materno, no por falta de formación de las bolsas de agua, por una hipoplasia del músculo uterino, también podría deberse por mioma, ¿no?, o por una distensión uterina, ¿no? Ya podría ser por una macrosomía fetal o por un embarazo gemelar. Siguiente, por favor. Poligramio, eso mismo. La clínica, pues, es la dilatación no progresa, no en el tiempo esperado, que conlleva una dilatación estacionaria, ¿no? Mencionan que podría ser hasta 4 horas con la misma dilatación. En el manejo, es lo poco que encontré, el manejo debe ir dirigido a la causa que lo origina, ¿no? Dice que se debe haber hidratación. También se le podría realizar una anatomía, ¿no? Se le da antiespasmódicos para relajar el cervix, ¿no? También se le podría dar un tratamiento con oxitocina por infusión endovenosa y oxigenoterapia. ¿Qué es acentuación, Talía? Talía. Talía. ¿Doctor, me escucha? ¿Qué es acentuación? Es cuando se le da como un refuerzo o algo así. ¿Refuerzo de qué? ¿Cuál es la definición de acentuación? ¿Qué es inducción, Talía? A ver, eso sí debes saber. ¿Qué es inducción del parto? Cuando salga la redundancia, cuando se... ¿Cómo? Es cuando hay una estimulación de las contracciones antes del inicio del trabajo del parto. Listo. Antes del inicio del trabajo de parto, la paciente no tiene trabajo de parto, como en tu caso, porque no estaba en trabajo de parto tu caso. Entonces, cuando yo uso oxitocina y no está en trabajo de parto, se llama inducción del parto. Yo voy a empezar de cero todo el parto. Y la inducción del parto normalmente, y por eso me llamaba la atención, lo primero que usamos
Primero que estamos en inducción es la maduración cervical con prostaglandinas. Una vez que tengo un buen bishop, también han hecho bishop ustedes, recién uso oxitocina. Eso es la inducción del parto. Entonces, acentuación, ¿qué será? Ya la paciente inició trabajo de parto, está en trabajo de parto, digamos, pónganse, está con 5 de dilatación y llegó bonito hasta 5. Y se le van las contracciones. Se le van. Puede ser por esto, miren. Ya nos dijo hace un ratito. Hasta falta de glucosa. Hay pacientes que la tenemos en ayuno horas de horas en el trabajo de parto. No quieren comer nada. Tienen que tomar por lo menos bebidas glucosadas. Entonces se le van las contracciones. ¿Qué tengo que hacer para volver a empezar después de una evaluación adecuada? Usar otra vez oxitocina para mejorar esas contracciones. Eso se llama acentuación. Una cosa es inducción, no estaba en trabajo de parto, y otra cosa es acentuación, ya estaba en trabajo de parto y se le fueron las contracciones. Ahí le voy a ayudar, si se quiere, y voy a acentuar su parto. Uso oxitocina para que vuelva al trabajo de parto como debe ser y que culmine el parto, ¿no? Esa es otra cosa, ¿ya? Acentuación. Sigue. Sí, doctor. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Te escuchamos. La siguiente. Siguiente, por favor, Juan. Ya. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la hipotonía, vamos a hablar de la hipertonía, ¿no? Que es, regresa Juan, por favor. Ya. Sí. Entonces, la hipertonía, pues obviamente es lo contrario, ¿no? Se caracteriza por exagerada, ¿no? Fisiología puede deber a una mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero o por un aumento de las neurosecreciones, ¿no? A la clínica nos mencionan de que vamos a encontrar pues una hiperactividad uterina, ¿no? Que conserva la triple gradiente, como ya lo expliqué, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar de qué es la triple gradiente, ¿no? La triple gradiente descendente que conlleva una dilatación rápida, ¿no? A la palpación se aprecia la dureza exagerada del útero durante la contracción. El manejo también, ¿no? Por lo poco que encontré, es identificar la causa que provoca el trastorno, ¿no? Dicen algunos que debemos de cambiar de posición a la embarazada, ¿no? A ponerla al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no? Y ver si es que ya se están normalizando las contracciones, ¿no? También encontré que podría ser administrar uteroinhibidores, ¿no? Como la fetidina, administrar sedantes del útero, beta-adrenérgicos, ¿no? O nifedipino, ¿no? Sublingual a dosis establecidas. La dosis las busqué, traté de encontrarlas, no las encontré, disculpen, ¿no? Y si es que se encuentra un sufrimiento fetal agudo, pues terminar el embarazo por la vía más rápido. Siguiente, por favor. La petidina es un analgésico, ¿no? De la familia de los opioides. No lo conocía como útero inhibidor, ¿eh? No, no es un útero inhibidor. La lista es otra. Petidina no entra en la lista de útero inhibidores. Ahí hay un error. Y bueno, ya por último, para hablar sobre la inversión de la triple gradiente descendente, ¿no? Como ya mencionó el doctor al inicio de la clase, las contracciones uterinas se van a deber por dos marcapasos, ¿no? Que se encuentran en el útero. Eso hace de que pues, las contracciones vayan, para la redundancia, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando hay una inversión de este triple gradiente, ¿no? Es como su definición lo dice, ¿no? La contracción inicia anómalamente en el marcapasos del segmento o del cuello, ¿no? En vez de, va a suceder pues que en vez de iniciarse en el fondo del útero, pues su propagación no va a ser de arriba hacia abajo, ¿no? Sino va a ser de abajo hacia arriba. Y esto va a hacer de que haya problemas en la dilatación y en las contracciones, ¿no?
su etiología nos dice, no, la verdad no encontré mucho también, está asociado a fenómenos de intranquilidad y nerviosismo materno, ¿no? En casos de estrés. El diagnóstico como tal, para saber si es una inversión de triple gradiente, lo único que encontré era que decía que era difícil, ¿no? Y el tratamiento es lo único que encontré fue lo que mencionó el artículo, ¿no? Que le habían dado ya a la paciente mencionada, ¿no? Que era con oxitocina y con la ruptura mecánica de las membranas. Eso sería todo, doctor. Muy bien. Deje de presentar. Juan, deja de presentar. Pero rápidamente voy a complementar con algo más del tema para fijar algunos conceptos, ¿ya? Voy a presentar una diapositiva. Cualquier cosa van preguntando conforme voy presentándolo, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. ¿Se ve? Sí se ve, Ya, voy a doctor. presentar en grande. Cuando hablamos de distocia de contracción, pues tenemos que recordar que la contracción tiene 4 componentes, ¿no? Que nos lo dijo su compañera. La frecuencia, la intensidad o la fuerza, cuánto dura y el tono. El tono en realidad no forma parte de la contracción, miren, es la basal, ¿no? El útero no se relaja a 0, ¿sí? Termina la contracción, pero no está en 0 de relajamiento. Como todos nuestros músculos, si nosotros nos tocamos nuestros músculos así estén relajados, tienen una cierta dureza. Recuerden, ese es el tono. Entonces el útero tiene un cierto tono que va en promedio a 10 milímetros de mercurio. De ahí es que empieza la contracción, sube y baja y nunca llega a 0, ¿no? Ese es el tono. Entonces forma parte también se considera como un componente de la contracción uterina. Nosotros, como dijo su compañera hace un ratito, tomamos las contracciones en 10 minutos, por convención, ¿no? Eso ya se hace en todo el mundo, por convención, desde que inicia la contracción hasta el inicio de la siguiente contracción, ¿no? Acá, bueno, está en 5 minutos en el ejemplo, pero es más o menos así. Desde que inicia la primera contracción hasta antes de la otra contracción debemos ir contando, ¿no? En general en 10 minutos. Y esto es importante, muchachos, chicas. Una contracción, acá miren, empieza en 10 milímetros de mercurio, empieza a subir. En 20 milímetros de mercurio, ojo, síganme por favor, en 20 milímetros de mercurio la paciente siente que está duro el uterito. Se le puso duro, ya lo siente, en 20 milímetros de mercurio. Cuando llega a 25, algunos dicen 30, pero la mayoría de literaturas dice 25, que tiene nombre propio, mira la línea de Pollaion, la paciente empieza a sentir dolor. Así que la contracción duele, por supuesto que duele. Y ahorita vamos a ver por qué duele. Empieza a sentir dolor de 25 hasta que llega a 50 y empieza a bajar otra vez. Llega a 25 otra vez, le pasa el dolor, pero sigue duro. Llega a 20, ya no siente y de ahí otra vez se relaja el uterito, ¿no? Y otra vez llega a 10 milímetros de mercurio. Reposo unos segundos y empieza otra vez la contracción. Y así es normalmente. ¿Estamos? Miren, miren abajo. La contracción no es que dure 30 a 60 segundos. Toda la contracción. ¿Qué es lo que normalmente medimos, Talía? Lo que nos has estado diciendo es esta punta, mira. Lo de arriba nada más. Eso es lo que medimos normalmente. 50 segundos, 60 segundos, 30, 60 segundos. Pero en realidad, si yo pudiera valorar la duración de toda la contracción, miren cuánto dura. 200 segundos en promedio. Desde que empieza hasta que termina, dura 200 segundos. ¿Estamos? Eso tienen que saber. Pero que nosotros controlamos ¿cuál? Desde que está duro, la punta del iceberg. ¿Estamos? No lo controlamos toditito. Eso tengan en cuenta, por favor, porque una contracción no puede durar 30 segundos. Es un pico, solo vemos el pico. Eso tienen que tenerlo clarito.
Esto ya nos dijo su compañera, voy a pasar esto, pero quería hacer su compañera nos decía de 2 a 5 era normal las contracciones. No, le decía va a depender en qué fase, ¿no? En fase latente, 2 a 3 en 10 minutos está bien. Pero en fase activa no puedo tener 2 contracciones. 3, 4 hasta 5 es normal. En expulsivo también de 3, 4 hasta 5 se considera normal, ¿no? Pero es en general, ¿no? De acuerdo a casi todas las escuelas que se manejan esto, el trabajo de parto. Y esto lo conocemos, hace un momento hablábamos de que existen 2 marcapasos, miren acá en el gráfico del costadito, de esos puntitos negros serían los marcapasos, ¿sí? Y de ahí empezaría, por ejemplo en el gráfico, miremos de arriba, empieza la estimulación de arriba, como dijo su compañera, hacia abajo, ¿no? Y de ahí, conforme apareció, va desapareciendo, va subiendo otra vez y desaparece, ¿no? Entonces se va a dar la contracción del miometrio y eso lo manifiesta como una intensidad determinada. Ahí lo vemos, ¿estamos? Y eso va a ser así en todo el trabajo de parto. Eso es lo ideal, ¿no? Que se dé de arriba hacia abajo. Y esto también ya nos lo presentó su compañera, ya no voy a quedarme en esto. Solo decirles que en la coordinación, porque hay frecuencia, intensidad y tono, ¿verdad? Y duración, que lo puse acá abajo, también puede estar alterado en la duración. Hipocronía o hipercronía, más de 20 o menos de 20 segundos. Pero hay también una distocia dinámica que se llama de coordinación. Hay incoordinación de primer grado, de segundo grado, inversión de gradiente que nos presentó a su compañera. Le faltó la incoordinación, ¿no? Las incoordinaciones son cuando los 2 marcapasos trabajan de manera simultánea. No pueden trabajar de manera simultánea. Todo se malogra. O cuando hay, la de segundo grado es cuando hay más de 2 marcapasos. ¿Sí? Eso les decía, puede estar otro marcapaso acá abajo y empieza a trabajar y altera todo el trabajo de parto, ¿no? Y lo que nos presentó la inversión de gradiente es una propagación, como se dice, invertida de esta gradiente, ¿no? Por algo que no se sabe, como bien lo ha dicho su compañero, es un poco complicado saber. También existen anillos de contracción, ¿no? El anillo de Bandl es la más conocida, o hay, no solamente esa ya es un pre-ruptura uterina, pero hay otros anillos que se pueden formar a nivel de varias zonas uterinas que impedirían un trabajo de parto adecuado, ¿no? Y por último, cuando el cervix, se habla de distocia cervical pasiva, cuando a pesar de las contracciones uterinas y todo lo que quieras, el cervix no es con él, no se inmuta, no hace nada, no hay cambios, no pasa nada, ¿no? Entonces, esta sería la clasificación más completa de las distocias dinámicas, ¿no? Este es el resumen de lo que nos hizo su compañera, ya voy a pasar esto. Hay hipodinamias, como nos dijo, e hiperdinamias, ¿no? En hipodinamia hay primaria y secundaria, ¿no? La más común es la secundaria, es por agotamiento, como dijo su compañera, sí, pues, ¿no? Agotamiento materno es la primera causa y estamos hablando de agotamiento uterino también. Hablamos, recuerden, de trabajo de parto. Es un trabajo de parto, necesita glucosa para trabajar el útero. Si no le das glucosa, se va a quedar, ¿no? El otro extremo es la hipertonía, que ya lo he estado diciendo hoy día. Y esto son algunos gráficos de lo que nos estuvo hablando hoy día en distocia dinámica, ¿no? Hipertonía es cuando hay más, cuando está elevado el tono. Miren acá, decíamos que el tono está entre 8 a 10. Miren acá, bajó el tono, está casi llega a 0 la contracción. Y acá está muy alto la contracción, el tono, ¿no? Cae la contracción, pero queda muy alto, no queda entre 8 a 10. Ese es un problema, ¿no? Hipotonía no hay problema, la hipertonía es el problema, ¿no? Recuerden que se asocia a desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Es un signo de desprendimiento prematuro de placenta. Hay bradisistolia cuando hay pocas contracciones en 10 minutos, taquisistolia, lo que nos presentó hoy día su compañera, ¿no? Hay muchas contracciones en 10 minutos, más de 5. Hiposistolia son pequeñas ondas, no hay intensidad, e hipersistolia son grandes ondas, mucha fuerza de contracción. Tampoco es bueno.
todos los extremos son malos. No porque haya una buena contracciones que sobrepasan 70, 80 milímetros de mercurio, va a ser un buen parto. Al contrario, se detiene aunque parezca mentira, ¿no? Los extremos son malos en los trabajos de parto. ¿Por qué no trabaja el útero de manera adecuada o por qué no se contrae de manera adecuada? Cuando hay clasificación primaria, cuando de inicio no empieza el parto, esas pacientes que llegan a las 41 semanas y no empiezan ya que inducir el parto, o las que ya están en trabajo de parto, como dije hace un rato, y se detienen sus contracciones. Esa sería la secundaria, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Y en la secundaria, ¿qué tendríamos que hacer? Ya estaba en trabajo de parto, se detienen las contracciones por algún motivo, ¿qué tengo que hacer? Primero identificar la causa de eso y luego poner o hacer una acentuación. Recuerden, chicos, acentuación. La etiología nos lo dijo hace un rato su compañera, acá quizá hay alguna cosita más. Malformaciones uterinas, tumoraciones uterinas, adenomiosis, grandes multíparas, lasañosas, ¿no? Analgesia precoz o uso de algunos fármacos que paren en las contracciones o sobredistensión que también nos mencionó su compañera, ¿no? Seguimos, ¿no? No se está sintetizando de manera adecuada las prostaglandinas, ¿no? Insuficiente compresión del cuello uterino, recuerden, les han hablado, supongo, de esto, el reflejo de Ferguson, para que haya un trabajo de parto adecuado, y así, ¿no? Entonces tenemos varias causas de esto. Manejo etiológico, hay que buscar la causa, como se dice, ¿no? Chicos, siempre un trabajo de parto, acuérdense, por favor. Evacuar vejiga, la vejiga llena no permite un descenso adecuado de la cabeza y da distosia. Pónganle, si no puede orinar, te dice la paciente, pero le sientes una bolita ahí, sondéala, no hay problema. Sonda Nelaton nada más para que salga la orina y retiras la sondita. ¿Sí? Hay pacientes que incluso tienen la ampolla rectal llenísima de heces. Bien complicado hacer una evaluación con eso. Antes se ponía enemas, ahora está proscrito, pero igual hay que ver si es por eso el problema, ¿no? Romper la bolsa, ya nos dijo su compañera, es una parte del manejo cuando no hay buena dinámica. Y a la cabeza, de todos modos, es usar oxitocina. Oxitocina, ¿no? En infusión intravenosa continua, ¿no? Iniciar con 2 miliunidades por minuto. Ahora vamos a ver qué es eso. La secundaria, la etiología, se estaba en trabajo de parto y se detiene el parto, ¿sí? ¿En qué casos? Es por el músculo, es porque el músculo se agota o los receptores de oxitocina están copados. Mucha oxitocina, ¿no? Entonces se detiene el trabajo de parto, ¿no? Miren acá, en este trazadito, se ven unas contracciones pequeñas y bastante alejadas, ¿no? Bastante alejadas. Entonces es una hipodinamia. Tengo esto y veo que todo lo demás está bien, tiene buena... Ojo, siempre cuando estoy evaluando una distosia, tengo que evaluar los 3 componentes del parto. La pelvis, no voy a decir que la pelvis no sea buena y ahí quedó. La cabeza, cómo se está presentando la cabeza. No es lo mismo que esté deflexionado, variedad posterior, no sé, muchas cosas. Tenía sinclitismo, entonces se detiene el parto, al inicio hay hiperdinamia y luego se detiene, se fue toda la contracción. Entonces tengo que descartar primero eso y quedarme solo con que es un problema de dinámica. Si es solo problema de dinámica, continúo con la oxitocina. Si es un problema óseo o de cabeza, pues cambia la cosa, ¿no? Ahí dejamos de hablar. Manejo, estaba en trabajo de parto, ¿sí? Y se detiene, y sé que es un problema nada más de contracción, le pongo oxitocina, ¿ya? Y si es por un obstáculo, miren acá abajo, dice, consecutiva a la lucha contra un obstáculo, ¿estamos? Hablando en cristiano, la pelvis no era buena, se detiene el parto, pasa el parto. O la cabeza entró mal, en deflexión, es como un tapón ahí en la pelvis, no va, entonces si es por obstáculo, sea pélvico, sea de cabeza, se acabó, ¿no? Primero reconocer que es eso y segundo, pasará de repente a cesárea. Y ya no vas a poner oxitocina, que vas a forzar ahí, ¿no? Es peor, es peligroso,
rompes útero, DPP, sufrimiento fetal, olvídate, no puedes usar oxitocina en esos casos. Entonces es muy importante, chicos, cuando nosotros hacemos una acentuación del trabajo de parto, estar seguros al 100% que es solamente un problema de contracción, que no sea pelvis o que no sea un problema de cabeza. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Cómo se usa? Creo que acá, a ver. La ampolla de oxitocina, muchachos, viene de 10 unidades internacionales. ¿Estamos? De 10 unidades internacionales. Y esa ampollita yo la voy a poner en 1 litro de cloruro de sodio. Y dice iniciar, depende de la escuela, ¿no? Con esa acentuación se puede iniciar con 4 miliunidades. Y ahí dice 8 gotas por minuto al costadito. Mejor pasamos a la siguiente para que me entiendan. Entonces diluimos una ampolla de 10 unidades en 1000 de cloruro. ¿Estamos? Nosotros trabajamos, como han escuchado, con miliunidades. Para yo transformar estas 10 unidades en miliunidades, simplemente lo multiplico por 1000. ¿Y qué me va a salir? Que esa ampolla de oxitocina tiene 10.000 mus. Ese término van a escuchar en todos los hospitales, muchachos. ¿Sí? Hablamos en mus. Ponle 2 mus, ponle 4 mus. Es miliunidades. Listo, entonces una ampolla de oxitocina tiene 10.000 miliunidades. Y esa ampolla la voy a mezclar en el 1000 de cloruro de sodio. ¿Me están siguiendo, por favor? Sí. Entonces, 10.000 en 1000 de cloruro. Voy a poner el clorurito. Quito los 3 ceros en una difícil ejercicio matemático y me queda que 10 unidades van a estar presentes en 1 centímetro cúbico de cloruro. 1 centímetro cúbico en promedio equivale a 20 gotas, recuerden. 1 centímetro cúbico equivale a 20 gotas en promedio. Entonces tengo que, en 20 gotas hay 10 miliunidades. Quito los ceros, ¿qué me queda? Que una miliunidad en esta mezcla que he hecho, en esta suspensión, en esta mezcla, perdón, equivale a 2 gotas. Entonces, si yo te digo, inicia con 4 miliunidades, estoy diciéndote que inicies con 8 gotas. Inicia con 2, 4 gotas. Esto es así de simple para que ustedes saquen cómo obtenemos las miliunidades. Es sencillo, chicos, y eso lo hacemos en los hospitales. Los internos tienen que saber eso porque ustedes nos ayudan a acentuar a las pacientes, ¿no? ¿Hay esquemas para esto, para la inducción, acentuación? Sí, van a leer hasta cada hospital hace su esquema, nos basamos en ciertas cosas. Abran el de maternidad, chicos, a la siguiente. Cuando tengan estos casos, busquen información de las guías clínicas internacionales, nacionales, hay de esto. Tienen que buscar la información, no pueden decir, no, no encontré, sí hay un montón, la información está en internet, o sea, ni siquiera tienes que ir a una biblioteca actualmente, eso está en todas los dispositivos y pueden bajarlo sin mayor problema, ¿ya? Entonces, ¿hay esquemas? Sí, hay un montón de esquemas, ¿no? Algunos hospitales inician con dosis baja, miren, por ejemplo acá, iniciar con 1 miliunidad hasta media miliunidad, o sea, 1 gotita por minuto, o 2 gotitas por minuto, y voy subiéndolo cada 30 minutos, o sea, 30 minutos lo dejo en 2 gotitas por minuto, hasta que haya, si no hay, le subo 2 gotitas más y 2 gotitas más cada 30 minutos. Eso me está diciendo acá. Pero miren, hay otros esquemas. Inician con 6 miliunidades, es decir, 12 gotas por minuto y van aumentando 6 miliunidades. O sea, aumentan 12 gotas cada 20 minutos o 40 minutos. Normalmente es cada 20 minutos. ¿Estamos? En mi hospital lo hacemos en un intermedio. Usamos 2 miliunidades. Vamos aumentando 2 miliunidades cada 20 minutos, ¿no? Y empezamos con 2 y aumentamos 2 miliunidades cada 20 minutos. Es decir, en cristiano empezamos con 4 gotitas y vamos aumentando 4 gotitas cada 20 minutos hasta obtener una buena dinámica. Una vez que obtengo buena dinámica, ahí me quedo en ese goteo. Ya no aumento, me quedo, ¿no? Entonces, esto lo van a encontrar muchos, de acuerdo al hospital, a la escuela, un montón de cambios, ¿sí? Muy bien, hasta ahí la hipodinamia. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Doctor, buenos días. Una duda,
Dime. Si yo no tengo un monitor, porque a veces en algunos lugares no hay monitoreo, ¿cómo sé si es de 25 40? Porque puede pasar, ¿no? Que hay lugares lejanos donde no hay para controlar 25, las 40, contracciones. 40 Ajá. ¿qué? ¿De intensidad? De intensidad. Ujú. Porque he Ah, visto que algunos dibujan y no, yo puedo tantear, ¿no? Pero no sé cuánto puede ser 25 40 o 60 no, para... no, claro. O sea, si no hay monitor es imposible hacerlo. Uno, dos. Cuando uno pone oxitocina, lo que sí puedes valorar es fácil, es la frecuencia, ¿no? La intensidad se valora poniendo nuestra mano en plena contracción en el útero y palpando la dureza del útero. Qué tan duro, qué tan blando. Porque al inicio tú ya evaluaste y vas a ver pues que tiene cierta dureza y cuando le pones oxitocina va obteniendo cada vez más. Obviamente eso es subjetivo, ¿no? Ustedes van a ver que nosotros controlamos la intensidad cuando lo hacemos manualmente en cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces. Es subjetivo, depende del evaluador, pero no hay otro modo, ¿no? No vas a poder llegar a 20, 30, 50, es imposible, es subjetivo. ¿A ti te parece que está en lo máximo en dureza? Le pones tres cruces o dos cruces. Una cruz se supone que le falta más oxitocina. Y el tiempo también tienes que medir, ¿no? Les decía, si bien la contracción dura un montón, lo que medimos es desde que se pone duro hasta que deja de estar duro. Entonces, tu mano, en una inducción, acentuación, en la contracción, tu manito tiene que estar ahí, esperando la contracción. Y desde que empieza a sentir duro, controlas en tu reloj. ¿Cuánto tiempo? Hasta que deja de sentirse duro. Ese es el tiempo que controlamos para que veas si está teniendo buena duración. Entonces, ahí es todo manual, como te das cuenta, ¿no? Todo tiene que ser controlado y hay incluso hojitas en las que se va registrando todo esto, contracción a contracción, ¿ah? No se necesita de un monitor. Y eso también lo hacemos en los hospitales. Y ya con ese control tú vas viendo si tiene buena dinámica o no, si necesitas aumentar en 20 minutos cuántas gotitas más y todo, ¿no? Es así. Es subjetivo nada más. ¿Alguna otra duda? Nada, ya paso a la siguiente. Doctor, disculpe, yo tenía Dime. una pregunta. Con respecto a la hipodinamia secundaria, ¿esa acentuación que se hace con oxitocina es posterior a la evaluación que se da del obstáculo o previo a eso hay una estimulación ya No, oxitóxica? no. Ya estuvo en trabajo de parto y se detuvo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Estuvo en trabajo de parto y se detuvo. Cuando se detiene, tú estás en la obligación de descartar esas tres distocias. Entonces haces un tacto, ves que la pelvis sea buena, que la cabeza esté en canal, que esté bien, que no haya una deflexión. Es un poco complicado quizás hablarles de deflexiones, quizás para eso hay que tener un poquito más de experiencia, pero a veces sin necesidad de eso ya más o menos sabes que está todo bien. Y era un problema nada más de dinámica, ¿no? Ahí paso a poner oxitocina. Si tengo la duda, te pongo un ejemplo, le haces el tacto y captas en la cabeza del feto un caput, es un edema de cuero, esa cabeza está mal. Se ha detenido y toda la fuerza de la contracción está yendo a su cuero cabelludo. O sea, sin tú saber de repente diagnosticar una deflexión, una variedad posterior, un asinclitismo, que eso es para nosotros, el especialista, pero que tactes un caput, listo, esa cabeza está mal. Así le pongo oxitocina, ahí no va a progresar, ¿no? Un caput, simplemente, tan sencillo como eso. Se está diciendo que se detuvo la cabeza. No tiene, doctor, no tengo experiencia de repente para ver la pelvis, pero veo este caput. Hasta de repente es por la pelvis. Era una mala pelvis y la cabeza enclavó ahí y se quedó. Transfiérela al toque, no se te ocurra poner oxitocina. Pones oxitocina, ese caput ya no va a ser caput, va a ser cefalohematoma en horas. ¿Me entienden? O sea, el tacto nos ayuda, nos define muchas cosas, ¿no? No se necesita tan exquisito como estoy diciendo, la variedad de presentación, las deflexiones, pero un simple caput me puede ayudar. Un moldeamiento de cabeza, a veces se moldea la cabeza y se siente al tacto, ¿no? Eso también me ayuda, ¿no? Entonces hay cositas que tengo que evaluar. Entonces una vez que evalúo, descarto pelvis, descarto problema de cabeza, le pongo nada más. Recién empiezo. Y ojo,
Se recomienda previa hidratación de la paciente, puede ser vía oral, y si son con bebidas azucaradas, no, doctor, no quiere tomar bebidas. Por su vía le pongo su destroza al 33%, unas 4 a 5 ampollas. Porque a veces se detiene también porque le pregunta, sí, doctor, hace 8 horas no como nada, ya no me da hambre, me da un poquito de náuseas. Y no hay energía, pues se le acabó la glucosa en el cuerpo y se para el trabajo de parto. Aunque parezca mentira en los hospitales que hacemos, lo primero que hacemos, dextrosa al 33%, 4 ampollas en bolo, lento y diluido obviamente, y por arte de magia empieza otra vez el trabajo de parto. Ya no le pongo oxitocina. Miren, la importancia de esto, ¿no? Y en las que pueden deglutir, yo les hago comprar su frugos, que es dulcísimo, toman y otra vez empieza el trabajo de parto. Si es por un problema de glucosa, ¿no? Si no, obviamente tengo que usar oxitocina también, ¿no? No sé si quedó claro esa parte. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, por favor, no se olviden estos dos términos. Inducción es una cosa cuando la paciente no estaba en trabajo de parto. Un ejemplo claro, se pasó de las 41 semanas y no empieza el parto. A esa señora, previa evaluación de varias cosas, le inducimos el parto. Primero maduración cervical y luego oxitocina. En cambio, acentuación ya estaba en trabajo de parto, sea fase latente, fase activa, se le fueron las contracciones y le pongo oxitocina para mejorar las contracciones. Son dos cosas diferentes. Lo contrario sería esto, ¿no? Cuando hay mucha aumento de la contractividad uterina, ¿no? Lo que ya nos dijo su compañera, hiperdinamia, también hay primaria y secundaria, ¿no? La primaria es mayor excitabilidad de los centros nerviosos, nos dijo las neurosecreciones, eso de la cabeza se supone que es la oxitocina, porque se produce, recuerden, en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, y se almacena en la neurohipófisis, ¿no? Aumento de la musculatura uterina. Entonces, en estos casos hay una contracción más intensa, más sostenida y por ende produce más dolor, ¿no? Úteros grandes, leñosos, que pueden provocar mucha molestia, ¿no? Y en estos casos puede incluso llegar a tener esa paciente un parto precipitado, pues, ¿no? Parto precipitado. La etiología de la secundaria ya es iatrogénico en la mayoría de casos, ¿no? De repente mucho oxitóxico, se nos pasó la dosis. Ojo, cuando hay un obstáculo, otra vez les repito, cuando la cabecita se detuvo por algún motivo, entró mal o la pelvis es mala, al inicio el útero trata de vencer ese obstáculo, al inicio. Entonces entra en hiperdinamia, hace contracciones seguiditas hasta que se agota. Se agota y entra en hipodinamia. Entonces, un obstáculo, si se dan cuenta, me puede dar las dos cosas. Al inicio hiperdinamia para tratar de vencer eso, el útero se contrae y la paciente se retuerce en dolor, pasan 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos y se tranquiliza la paciente, no le duele nada, ya se agotó el útero. Ya usó todos sus receptores, la oxitocina se agotó. Estamos hablando de oxitocina natural, ¿eh? Y quedó en nada, y entra a hipodinamia. Entonces, miren, el obstáculo puede provocar las dos cosas, ¿eh? Entonces, hay que evaluar otra vez en la secundaria, otra vez digo, incluso se me estaba pasando, ¿no? El cuello, cómo está, la pelvis, tumores, la cabeza. Eso hay que evaluar, ya lo dije hace un ratito. Miren acá esta hiperdinamia, miren las contracciones, es algo parecido, nos mostró su compañera. Contracciones seguiditas, no hay un espacio entre contracción y contracción para que haya un reposo de ese útero, y lo más grave es que se necesita ese espacio para que también el producto pues no esté todo el tiempo sometido a la contracción, ¿no? Se quiera o no, esa placenta, por más que tenga buena reserva, en algún momento se va a agotar y va a empezar a alterarse los latidos del feto. Es más, acá en este trazado se ven caídas de los latidos, ¿no? Miren, hay como ondas que no son normales. Acá, si me pongo a ver, acá hay desaceleraciones en varias contracciones, ¿no? Son desaceleraciones, ¿no? Ese bebito no está bien, no está bien. ¿Qué consecuencias traen estos obstáculos? Ya hemos dicho, la hiperdinamia. Nos hablaron también de que el feto se puede alterar, el sufrimiento fetal.
La policistolia, esto que estamos viendo hace un rato, y la hipertonía no permite que el feto reciba sangre de manera adecuada, eso es lo más grave, puede entrar en sufrimiento fetal, ¿no? También hay contracturas, ¿no? Excesivo trabajo de parto, el útero se contrae también de manera ya tetánica, ¿no? Y con mucho dolor, y ese es un problema, ¿no? Complicaciones de estos problemas de hiperdinamia, desgarro de canal porque sale muy rápido, puede romperse el útero, embolismo de líquido amniótico, hemorragia, atonía uterina, problemas con el feto y el neonato al nacer, nace con asfixia y depresión neonatal, ¿no? Entonces hay complicaciones múltiples. Lo más importante, la hipodinamia, fácil tratar, ¿no? ¿Cómo se trataba? Oxitocina. Parada las contracciones, ¿es un problema de contracción? Oxitocina. En la hiperdinamia, ¿qué hago? Está muy seguidito. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a darle oxitóxicos? No. Y su compañera ahí nos empezó a decir, ¿no? De cúbito lateral, cambios de posición, puede ayudar, ¿sí? La amniotomía también ayuda en algunos casos a que romper la bolsita. Ojo, cuando la bolsita, la cabecita esté adentro, no se les ocurra romper la bolsa cuando la cabeza está fuera de pelvis, se te prolapsa el cordón, se prolapsa un bracito y ahí terminamos con todo. Y regular fármacos, pues no, si le estaba usando oxitocina, cerrar la vía, prostaglandina, hasta a veces lavamos vagina, hay que sacar eso porque se deja en vagina, ¿no? Si estaba madurando el cuello, regular los fármacos que estaba usando. Y usar útero inhibidores, ¿estamos? Hay varios. Acá nos dijo hace un ratito Ritodrina, su compañera, sí, se usa. El problema es que en el mercado ya no hay, se ha descontinuado hace unos años, ¿no? Isoxsupride y Ritodrina, se ha descontinuado, por ahí salieron, antes de la pandemia estaban vendiendo, pero no sé si ahora habrá. No lo usamos en mi hospital, sé que en otros hospitales tampoco no hay. Pero es de los más conocidos, ¿no? Estos paran las contracciones. Lo otro conocido, miren, y fácil de encontrar son los AINES, pues, ¿no? Los AINES. Los AINES se han estudiado durante muchos años, a la cabeza la indometacina, se usa, y estos como inhiben la síntesis de prostaglandina, sabemos que los AINES actúan de ese modo, pararía también las contracciones. Ojo, esto es para manejo de la emergencia. AINES no puedes usar más de 3 días, eso lo saben, ¿no? Manejo de emergencia no hay problema. Y algo que es más fácil de usar, y eso sí lo recomiendo, es usar nifedipino, pues, ¿no? Nifedipino. Una tabletita bioral se podría usar. ¿Hay controversia en esto? Sí, pero a ver, tú estás en tu serum, tienes este caso de la paciente con contracciones, 6 contracciones, 7 contracciones en 10 minutos. Sabes que esa paciente puede hacer DPP, sufrimiento fetal, ruptura uterina. ¿Qué tienes que hacer? No hay ritodrina, no hay indometacina, tienes nifedipino, por supuesto que dale, no te hagas ningún problema. Ningún problema. Dale una dosis y si no, hasta 2 dosis. Nosotros incluso usamos hasta 20 en dosis cada 20 minutos, hasta que pare el trabajo de parto. O por lo menos que disminuya esa hiperdinamia. Monitorizando los latidos sin mayor problema. Su vía, ábrele la vía, chorro también, unos 500 en bolo nada más 500, eso te ayuda, ¿no? Y otro que también ayuda, pero claro, lo usamos para otras cosas más que para calmar la dinámica, es el sulfato de magnesio, ¿no? Lo usamos, eso sí, lo usamos en preeclampsia, lo usamos como neuroprotector, eso les habrán dicho, pero también tiene un efecto de parar las contracciones, ¿no? Entonces ahí tengo las opciones, pero ojo, mi recomendación es nifedipino a la cabeza. Entonces, como se dan cuenta, acá no hay la literatura, claro, su misma compañera nos empezó diciendo que era antigua, obviamente, probablemente hace 20 años atrás usaban lo que nos mostró ahí, ¿no? Pero ahora no se usan ansiolíticos, no se usa nada de esas cositas que probablemente hace años se usaban, ¿ya? Y las disdinamias, pues, ¿no? Las disdinamias o alteraciones de la contractibilidad, esto que hablábamos de problemas en marcapasos o ectópicos, marcapasos ectópicos, que desencadenan contracciones anómalas, pues, ¿no? Hay disdinamias de ondas,
anormales o inversión de la triple gradiente que nos presentó su compañera, o incoordinaciones uterinas o anillos de contracción. Hay tres tipos de disdinamia que vamos a verla rapidito. La incoordinación, como su nombre dice, las dos pueden actuar al mismo modo, o ahí hay un problema. En cambio, inversión es lo que nos dijo su compañera en el caso clínico, no empieza más bien de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como debería ser. Entonces, miren acá. Acá yo tengo, en el gráfico de arriba, miren chicos, lo normal es que el marcapaso superior esté solito e inicie su trabajo de parto y las contracciones sean como estas, ¿no? Como la de arriba. Pero en este caso hay un marcapaso ectópico abajo y también hace su dinámica, su trabajo, pero claro, su intensidad va a ser menor, pero miren, sería chiquitita. Pero cuando tú superpones la acción de los dos marcapasos, miren abajo. Lo que vas a ver en tu trazado no es lo de arriba, es lo de abajo. Miren, se superponen los dos marcapasos. Entonces son como dos ondas juntas. Ajá. Ahí tienes que pensar que lo más probable es que hayan dos marcapasos. Lo mismo para abajo, miren. Peor todavía, hay tres marcapasos. El de arriba es el normal. Al medio hay uno y más abajo otro. Se superponen los tres, miren, es un desorden total, ¿no? Esas son las incoordinaciones. Eso no va a dejar que progrese el parto, pues, ¿no? Porque cada una por su lado está trabajando. Miren, acá es un trazado real, este es un trazado real, miren. Miren cómo se nota no deja, ¿no? Hay una contracción, hay una chiquita, vuelve otra, acá estaba normal, pero en la que sigue hay hasta tres onditas, una, dos, tres. Acá hay una normal y por acá otra vez se juntan, entonces acá hasta hay una meseta, ¿no? Una contracción no puede ser una meseta como esta última contracción. Ahí te das cuenta que hay una incoordinación. Y eso miren cómo repercute, porque no está dejando que el útero se relaje. Miren cómo repercuten los latidos. Miren cómo están los latidos arriba. Con una variabilidad grande. Acá hay una gran caída. Miren, tras esta contracción, miren, en la que se unen tres contracciones, miren cómo caen los latidos del feto. Y en esta otra grandota, miren cómo caen los latidos. Esta es una desaceleración, un DIP 2, ¿no? Está alterado acá la placenta. Hay una alteración placentaria peor con esta dinámica, ¿no? Acá hay una alteración definitivamente, ¿no? Entonces ahí te lleva a pensar que es una incoordinación uterina. En las incoordinaciones, la oxitocina va a ayudar a mejorar eso, ¿no? ¿Ya? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Anillos de contracción, les decía, ¿no? Entonces, por ciertas partes se va a contraer. En lugar de contraerse de arriba hacia abajo, se contrae la de los costados. Por eso empecé preguntando las capas del miometrio. Su compañera me dijo longitudinales y transversales. Repito, longitudinales que se van de adelante hacia atrás y transversales que rodean. Pónganse que la primera que se contrae es la transversal, que es lo que usualmente, pero se contrae más de la cuenta. Ahí viene el problema, ¿no? Anillos de constricción, ¿ya? Cuando hay marcapasos ectópicos también, entonces forman contracciones anulares, ¿ya? ¿No? Imagínense, se contrae en esta zona del medio y no de arriba hacia abajo. No va a progresar para nada. Así haya contracción de arriba hacia abajo, pero esto ya se contrajo, no va a permitir una buena progresión del trabajo de parto, ¿no? Entonces, en estas distocias dinámicas, descartar otra vez obstáculos mecánicos, repito, pelvis, tumores, la cabeza, romper la membrana, ¿sí? Y iniciar oxitocina, de poquito a poquito, como les explicaba, ¿no? Hay esquemas para eso, y vamos iniciando oxitocina para que regule todo, o sea, para que sea la oxitocina exógena y no tus marcapasos la que comanden ese útero, porque tus marcapasos están mal. Entonces, para que empiece a su acción por la oxitocina que está entrando por sangre, le ponemos oxitocina, así evitamos que esos marcapasos trabajen. Eso es más o menos en fácil para que me entiendan. Entonces ya empieza a trabajar tu oxitocina exógena y se va a tratar de regular todo, ¿no? Uteroinhibidores, en algunos casos ya hablamos, ¿sí? Cuando es una hiperdinamia, por todos los problemas que puede dar, podemos usar. Y en los anillos de contracción, depende del caso, ¿no? Si ves que no hay mejoría con nada y persiste el anillo de contracción, hay que culminar el embarazo, ¿no? Por otra vía.
Y por último, si bien no es un problema de contracción, en este capítulo también se revisa esta partecita que es la distocia de cervix. Cuando estén en su internado, alguna vez van a escuchar, uy, sí, este cuello está bien edematizado, no va a progresar. No, ya sala. Ojo. O decimos, este cuello está muy tenso. Es un término que utilizamos para evitar decir este término, pero ojo, hacemos un tacto y sentimos que el cuello está hinchado, porque a veces se dematiza y se tensa. Eso no va a avanzar, no va a avanzar, ¿no? Entonces, a veces a nivel de cervix se forman anillitos de contracción o hay distocia de cervix por lesiones previas. Hablando en fácil. Ahora es muy común, y yo lo veo a diario porque estoy metido en esa área, en patología de cuello, ¿no? Aunque no lo crean, hace unos días me consultó 25 años una señorita y por NIC 1, ¿no? NIC 1 le habían hecho una conización, una doctora, una ginecóloga, le había hecho por NIC 1, ¿ah? Ni siquiera NIC 2 NIC 3 que sí está indicado. NIC 1 de hecho, no, para que no avance, tienes el virus, hay que hacerte una operación. Y le había amputado el cuello a la condenada. Le había hecho una conización cervical. No se pasen, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, se corta gran parte del cuello. Va a regenerar un poco, pero ya eso cicatriza. Forma tejido fibroso más allá de lo normal. Entonces, eso no permite una dilatación cervical. Las mujeres que han pasado por conizaciones, sea cono frío, cono limpia, eso veremos en capítulos más adelante, van a saber qué es eso. Operaciones de cuello cuando hay displasia cervical, queda con este problema, lesiones previas de cuello. Y ahora también es hecho de moda, cuando tienes alguna lesión ya quieren estar haciendo procedimientos de crioterapia. Yo hago crioterapia también en algunos casos, pero ahora a todo quieren hacerle crioterapia, ¿no? Hay una herida chiquitita, crioterapia. Crioterapia es quemar el cuello por congelación. Ojo, chicos, no es mi tema, pero me meto porque es importante que ustedes sepan. Cuando hay una lesión grande, depende de los casos, ponemos un aparatito que es tamaño del cuello y lo congelamos por un gas. Se congela el cuello hasta por hasta por 3 momentos en ese mismo procedimiento y se muere el tejido, pues, ¿no? Y gran parte de ese tejido va a caer y va a regenerar en semanas. Entonces estoy quemando por congelación. Eso se hace bastante ahora, ¿no? Pero ahora quieren hacer pues crioterapia hasta por un ectropio, ¿no? Eso está jalado en los pelos. Pero hay muchos comerciantes en la medicina que hacen eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Entonces esas lesiones hacen fibrosar ese cuello y no permite que se abra más adelante, pues, ¿no? Y miren acá, esto que sí han escuchado, pues, ¿no? El famoso anillo de Band, ¿no? El anillo de Band es el anillo que se forma entre el segmento activo y el segmento pasivo del útero. El segmento activo sería fondo y cuerpo y el segmento pasivo sería lo que era istmo, ahora se llama segmento inferior y cuello. Ahí se forma un anillo de retracción patológico y sabemos que esto me indica que ese útero puede llegar a romperse. Miren cómo se ve en la barriguita, ahí en la foto de abajo, como una doble joroba o un 8, cuando vemos, en realidad sería un 8 por de arriba, pero esto es como una doble joroba, ¿no? Siempre y cuando esto no sea vejiga, porque aunque no lo crean, yo he visto vejigas así gigantescas porque no le hacen orinar a la paciente o la cabeza está en canal y a muchas horas, se le inflama la uretra, no orina y ahí viene el problema. Hay que sondear y si estoy seguro que se nota esta imagen, es un anillo de Van, es un problema, un peligro. Muy bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Preguntas, chicos, chicas? Prendan sus Doctor, cámaras ahora sí. Dime, Jania, ¿no? sí, doctor, una consulta. Habló que después de la maduración se hace la inducción. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Porque había leído que también nos guiamos de las 2 horas y hora de dilatación, de acuerdo si era nulípara o multípara, o hay un tiempo especificado, ya que se usa misoprostol y el misoprostol puede también generar una hiperestimulación al igual que la oxitocina, ¿no? Así es.
Si yo he usado misoprostol, ¿sí? Debo esperar 6 horas de mi última dosis para usar oxitocina, para que no se crucen. Entonces le puse a las 6 de la mañana la última dosis de misoprostol y ya el cuello tiene buenas condiciones. Recién al mediodía puedo empezar oxitocina. 6 horas después de la última dosis, que es su tiempo de vida media de este fármaco, ¿no? Del misoprostol. Eso sí tienes razón. 6 horas mínimo. Y con buen Bishop, ¿no? Tengo que evaluar el Bishop de ese cuello. Y con buen Bishop recién uso oxitocina, pero en 6 horas posteriores al miso. ¿Alguna otra duda? ¿Otra Doctor, duda? también, Dime. disculpe, habló también de la miotomía para hiperdinamia, pero había visto que a veces usaban la neurexis Ah, para estimular, o sea, para que se aumente Jania, la... Jania, son sinónimos. Amniotomía y amniorexis son sinónimos. Oye, sí, sí, doctor, pero o sea, mi duda era porque yo había visto que también ayudaban en el trabajo de parto, o sea, podían generar, tanto la hiperestimulación de pezones como la neoresis podían ayudar a que el trabajo de parto aumente o se dé más rápido. Y como había visto ahí en hiperdinamia, ahí me De- generó la duda. Depende, claro, mira, tiene buena pregunta. Muchas veces utilizamos para acelerar el parto, pero no es que te vaya a empezar la dinámica mayor. Recuerda que les han enseñado en parto, la bolsa de las aguas, ¿sí? Es la que inicia el parto, es la que va haciendo la compresión de ese cuello para que se vaya abriendo, ¿sí? La bolsa de las aguas ayuda en eso, la membrana íntegra, en otras palabras. Entonces, muchas veces rompiendo eso puede parar el proceso. O sea, si tienes este caso, claro, hay que hacer eso y muchas veces para el proceso porque ya no hay esa tensión porque es una tensión que tiene todo ese útero, ¿no? Entonces, a veces para el proceso. Pero en líneas generales, claro, la amnioresis o amniotomía lo utilizamos como parte del manejo de la hipodinamia a la cabeza, ¿no? Ayuda, incluso hay estudios que dicen que disminuiría el tiempo de un trabajo de parto en 1 hora con 20 minutos, estudios recientes, entonces sí se hace, bajo ciertas condiciones. Pero también en el otro extremo, dependiendo del caso, ¿no? Puede ser eso lo que esté estimulando más de la cuenta, ese cervix, y haciendo ese procedimiento no es que empeore ya está en hiperdinamia, ¿no? Pero a veces para el proceso. Pero igual ahí lo más indicado de todos modos es usar los uteroinhibidores, pues, ¿no? No se olviden ni feipino a la cabeza, que es lo que vas a tener a disposición. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie tiene duda? Yo sí tengo una duda, doctor. Sí. Una consulta. En el caso de la inversión de la triple gradiente descendente, ¿solo lo vamos a ver eso en las disdinamias o podemos verlos en la hipodinamia y la hiperdinamia? No, solo es una disdinamia, Solo es porque una la hiper disdinamia. es una cosa, la otra es Mm, la inversión. Como dijo su compañero, es complicado definirlo. Tendrías que tener un monitor y sospechar de esto. O sea, cuando hay una inversión, la intensidad no es la misma. O sea, no es lo mismo que empiece acá abajo y termine arriba, que empiece arriba y termine abajo. La fuerza es mayor arriba. Recuerda que nosotros evaluamos la fuerza y la contracción poniendo unos monitores, ¿no? Un toco que va al fondo del útero y eso va midiéndote esa fuerza, ¿no? Entonces, cuando hay una inversión no es la misma fuerza, son más pequeños, picos más pequeños, pero no se da en hipodinamia. Puede producirte hiperdinamia dependiendo del caso, o sea, puede producirte las dos cosas, pero son trazados diferentes, ¿no?
trazados diferentes. Ah, ya. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna duda más? Doctor, otra duda, habló sobre los tips. Me parece haber leído acerca de que para hacer una inducción también creo que debíamos hacer un test estresante, de acuerdo a eso, a ver si va a soportar o no el trabajo de parto, o un test no estresante. ¿Cuándo decido hacer Es cualquiera lo de esos? ideal. Es lo ideal. O sea, cuando, claro, no lo mencioné, pero cuando tú vas a empezar una inducción de parto, ¿sí? De cero, por ejemplo, en el caso que se pasó las 41 semanas, o también en las preeclampsias, que ya tenemos que a las 37 semanas de repente inducir el parto, lo primero que tienes que estar seguro es que esa placenta esté funcionando bien, ¿sí? Y el único modo de ver que tu placenta funcione bien no solamente es hacer una ecografía, la ecografía no sirve para eso, ¿no? La ecografía lo mucho me va a informar poco líquido y que la placenta esté en un grado de maduración determinado. El único modo de yo saber si funciona bien o no es, eh, perdón un ratito, es hacer un test estresante. Recuerden que el test estresante sirve para ver la reserva placentaria. ¿Sí? La reserva placentaria me va a indicar si va a soportar un trabajo de parto ese producto y la placenta funcione bien durante contracciones simuladas, ¿no? Porque el test estresante se simulan las contracciones como si fuera un trabajo de parto fase activa, por si acaso, ¿no? Fase activa. Entonces, sí, es importante tener ese examen, ¿no? Pero también una ecografía, si estás en un hospital, obviamente, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, se debería hacer eso. Chicos, entren a su chat para complementar con unas preguntitas y entren al quiz que lo he bajado hoy. Entren al chat. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso de que haya estas distocias con anillos de contracción, el manejo tiene que ser solamente con los inhibidores de la contracción uterina, porque había visto que también se puede hacer cesárea para evitar que se llegue a la ruptura uterina y que Sí, si a veces ya se rompe, ya le hacen la sacan, ¿no? Todo el útero, o si no, a veces evaluando cómo están los bordes, lo pueden suturar, hacer una histeriorrafia. sí, sí, sí. El anillo de contracción, el manejo es complicado, ¿no? Dice también que podrías hacer amniorexis. eh, no puedes usar oxitocina, a veces sí responde o no, pero ahí el manejo decía, ¿no? Si persiste esto, culminar el embarazo lo más pronto posible, por la mejor vía. En este caso, por lógica, la mejor vía tiene que ser una cesárea, ¿no? Porque no responde, no responde muchas veces a los manejos, y hay que terminar por la vía más rápida en este caso, ¿no? Ahora, doctor, pero yo estoy en mi serum y me parece que es un anillo de contracción. Ojo, no estamos hablando de anillo de Band, ¿ah? Anillo de Band ya estaríamos hablando de una paciente que está en trabajo de parto y encima ese útero se va a romper, ¿no? Recuerda que el anillo de Band se presenta en la ruptura inminente, ¿no? Estamos hablando de anillos de contracción en algunos sitios del útero, ¿no? Que no permiten un trabajo de parto. Ahí tú puedes hacer tocólisis, es decir, parar las contracciones. ¿Ayudará en algo el nifedipino? Por supuesto que sí, y ya la transfieres, pues, ¿no? Porque sí, lo que tú dices es cierto, el riesgo de ruptura es alto. Si es un BAN, estamos hablando de un riesgo de ruptura uterina alto, ¿ya? Doctor, ¿y cómo puedo diferenciar si es un anillo de bando o si es un anillo de contracción así, que está en otra parte del útero? Que el anillo de Band va asociado a dolor en esa zona. Duele, no duele el anillo, duele más abajo, porque la ruptura normalmente se produce en el sitio que llamamos la parte pasiva, es decir, el segmento y el cuello. Ahí es donde se rompe el útero. El útero no se rompe arriba. Después, claro, el desgarro puede abarcar hasta arriba, pero en la zona más débil y va asociado. O sea,
Un anillo de Band va asociado a dolor muy agudo, a incluso descompensación de la paciente, y además hay un signo asociado al anillo de Band, eso no sé si lo han revisado en signo inminente de ruptura uterina, que se llama el signo de Froemel. El útero se tiende a ir muy alto, se va hacia arriba, se estira hacia arriba, y eso te tensa o tiende a tensar los ligamentos redondos. Recuerden que los redondos parten ahí en los cuernos, pero se meten a la ingle y llega hasta la vulva, ¿no? Entonces se tensa y se sentiría esos dos signos, ¿no? El Band, el Froemel y un dolor agudo, ¿no? Que no se presenta en los anillos de contracción, ¿no? En nosotros. Ya, muchas Entren, gracias, doctor. entren al quiz. Van 6 recién. Vamos, de una vez, para terminar la clase. Van 7, 8. Está en el chat de la reunión. Vamos, entren. Pongan su nombre para saber quiénes son. ¿Quién es Sol? Con Z. Yo, doctor, disculpe, así lo tengo guardado. Ah, ya. Nombre de batalla no he dicho su apellido. Ya, faltan Ahí tengo recién 9, 10. Vamos, chicos, de una vez para empezar. Para hacer un repasito de este tema, ¿no? A verme rapidísimo es. Vamos, es parte de su asistencia también. De repente ya no están en la sesión. De una vez. Bueno, empiezo. Están 10 nada más, ¿no? No hay 3, no están 3 de ustedes. Si alguien no puede entrar, dígame por favor, porque esta parte de la asistencia. Nadie habla, ya. Sol, ¿qué apellido eres? Doctor, creo que estamos 13 ya. No, todavía no entran los 3. A A mí me ver, sale, estamos jugando por 12. ya completó, recién completó. Ya, Ya, ahora doctor. iniciamos. El mío se ha tardado un poquito.
Listo. Ya. Muy bien. Claudia, Aníbal y Choque, ¿no? Como este es por tiempos, a veces los ponen así en cierto. Muy bien, chicos. Ya. Era para que fijen algunas cositas de lo que hemos hecho, pues, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor, una pregunta. En el caso de estos anillos de contracción, me pregunto si después del trabajo de parto, creo que también estos, no sé si son los mismos tipos de anillos que se pueden presentar y que hacen que se retenga también la placenta. No. Eh, si fuera un parto vaginal, ¿no? Estamos hablando de un parto vaginal. Si fuera un parto vaginal, es bien difícil que una placenta se retenga por un problema cervical o en lo que era el segmento uterino, ¿no? Ha salido tremendo cuerpo, se va a contraer, es cierto, un poco, pero es bien raro, ¿no? La placenta se va a desprender de todos modos, o sea, la retención placentaria, recuerda, no es que la placenta no se está desprendiendo. En este caso sí se desprende, quizá tengas un poquito de dificultad para sacarlo, pero al final sale, ¿no? Recuerda que el cuello ha sufrido cambios estructurales, ¿no? Les hemos dicho varias veces que las prostaglandinas rompen los puentes de colágeno. Recuerda que el cuello es 80% colágeno, 10% de músculo, ¿no? Nada de músculo tiene el cuello y encima tras un parto ese músculo queda totalmente lesionado, estirado, ¿no? Los anillos que se puedan formar ahí o más arriba no producen mayor problema en el cuello, ¿no? En la salida de la placenta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, otra pregunta. ¿Hay alguna explicación de por qué es que se forman estos otros marcapasos anormalmente en otra parte del útero? No se sabe. No se sabe. Lo puedes tener tú y recién te vas a enterar cuando empiece tu trabajo de parto. No se puede saber y es imposible saberlo. No se sabe. Como muchas Doctor, cosas en la medicina, ¿no? ujú. Entonces, una mujer que tiene este tipo de anomalía o este tipo de distocia, ¿la va a volver a tener en el próximo trabajo de parto también? O sea, porque tiene esos Claro, marcapasos anormales. claro que sí, lo va a tener. Sí, lo va a tener. Porque eso es de nacimiento, ¿no? Está en su útero. Y ojo, o sea, el marcapaso sabemos que hay ahí, que empieza, pero no es algo que se pueda ver, que sea objetivo, ni una cesárea. O sea, tenemos el útero ahí delante nuestro y no hay algo especial que me diga que ahí está el marcapaso. Sabemos que ahí está el punto donde empieza la contracción, pero no hay nada especial. Tú lo ves y es un tejido parecido al resto. Entonces, ese es el problema. O sea, yo ni viéndolo podría saber dónde está un marcapaso, ¿no? Deducimos que está ahí, sabemos que está ahí, que hay una zona que desencadena la contracción, ¿no? Pero anatómicamente no se puede ver, para que me entiendas, ¿no? No se podría saber ni para sacar, tú dirías, pero de repente una cesárea lo saco el marcapaso. No se podría, ¿no? Se ve, no se sabe dónde está, ni los normales, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, hemos repasado este tema. Para la próxima nos toca clave amarilla. Repasen, por favor, todos repasen. Porque tengo que preguntar, voy a preguntar a todos. Clave amarilla. Recuerden que
En obstetricia manejamos 3 claves. Ustedes deben, aparte de todo lo que están conociendo, sabiendo, cuando entren al internado, las 3 claves las deben conocer, ¿no? Clave roja, clave azul, clave amarilla, atención de parto, por lo menos la teoría, ya atenderán cuando estén de internos. Eso es lo básico en obstetricia. Si manejan eso, saben cómo se diagnostica y todo ello, van a estar bien, ¿no? En su serum, en lo que hagan, así no sean ginecólogos, ¿no? Pues nos toca la clave amarilla y hay que aprenderlo también, ¿ya? Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Nos estamos encontrando la próxima semana. Gracias, Muchas doctor. gracias. Chao, nos estamos Muchas encontrando. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ustedes. Luego, doctor, muchas gracias.